Bueno, continuando con el tema de presupuesto, vamos a abordar en este video algunas cuestiones interesantes que tienen que ver con los principios presupuestarios, ¿sí? Pero vamos a repasar, antes que nada, nuevamente, y repítanlo siempre, la importancia que tiene el presupuesto seguir según Alberdi, ¿no? ¿Sí? Que no hay parámetro más exacto para medir el grado de sensatez y civilización de cada país que su ley de presupuesto. Nos dice si el país se halla en manos de explotadores o está regido por hombres de honor, si marcha a la barbarie o camina a su engrandecimiento, si sabe dónde está y hacia dónde va o se encuentra ciega sobre su destino y posición. Miren la importancia política que le da Alberdi. Lo reitero y cada vez que hablo del presupuesto lo tomo como una introducción, como un preámbulo, si se quiere, para darle la importancia del presupuesto público en la gestión del Estado. ¿Qué son los principios presupuestarios? Los principios presupuestarios, bueno, tomando las definiciones que pueden estar, es un conjunto, es decir, de normas de carácter teóricos que nos dice cómo debería ser el presupuesto y qué debería cumplir en su construcción, ¿sí? A su vez así para cumplir el funcionamiento del mismo. Entonces, una cosa es el campo del deber ser y otra cosa es de lo que pasa en la realidad. Muchas veces estos principios no se pueden observar o no se cumplen fehacientemente. Villegas y Bolívar, que los dos tratan el tema, tienen como distintas miradas y vamos a ponerlo no como distintas miradas, sino que Bolívar con una posición un poco más moderna le va agregando algunas reglas que no llega a la calidad de principios, pero que los considera muy importantes. Muy bien, ¿cuáles son los básicos? ¿Sí? Y ahí nosotros podemos ver que Villegas los plantea así. Vamos a ver primero los Villegas, después vamos a ver qué agrega un poco Bolívar. Tenemos el principio de la unidad, universalidad, especialidad, no afectación de recursos, el equilibrio presupuestario, un principio muy tradicional, la procedencia, la anualidad y la transparencia. Rápidamente, cuando nosotros hablamos del principio de unidad, nos referimos a que todos los gastos y recursos que realiza el Estado serán agrupados en un único documento. Tiene que tener un concepto de integridad. Entonces esto le va a permitir luego al Estado poder llevar adelante su control, ¿sí? Y de todas las operaciones financieras que lleva el Estado, ¿sí? Entonces en un cuerpo único, no puede ir por un lado los recursos, por el otro lado los gastos, por el otro lado los anexos, es decir, en un cuerpo único. La universalidad está referida a que no puede haber compensaciones entre recursos y gastos dentro del presupuesto, que le va a permitir también que haya políticas de control interesantes para que no se oculten distintas operaciones al quererlo netear. Entonces, recursos y gastos se plantean por forma separada. La especialidad, este principio, lo que nos habla que los recursos y los gastos tienen que reflejar su propia naturaleza, ¿sí? Y que la autorización que haga el Poder Legislativo respecto a estos no lo va a hacer en forma global, sino va a tener que utilizar para cada uno de los créditos, de los conceptos, su naturaleza, el monto y el periodo que va a abarcar ese monto. Cuando nos habla de no afectación, como ustedes están viendo ahí, la no afectación es entender el concepto de cuenta única. Que no exista, o que exista de la menor manera posible,
que un recurso esté afectado a determinado gasto, sino que la idea es que todos los recursos que recauda el Estado integren a rentas generales y que de allí se vaya distribuyendo la manera de poder atender los gastos que están autorizados. Obviamente que existen excepciones, que hay leyes especiales para garantizar que esos destinos vayan exclusivamente para atender un sector, por ejemplo, ¿sí? Pero el principio dice que en lo posible las leyes no prevean afectaciones específicas. El equilibrio, que los recursos sean iguales a los gastos, puede ser deficitario o superavitario. Nosotros hablamos de equilibrio cuando la suma de los recursos y los gastos son iguales. Si este principio, que es uno de los más clásicos, muchas veces en estos modelos de economía muy fuerte y de intervención de Estado ya ha perdido esa importancia que le daban antes y se ha vuelto un poco más vulnerable volvemos a repetir, por donde estas situaciones de crisis el Estado puede recurrir, es más, recurre a los déficits para hacer frente a situaciones claramente como la que estamos viviendo ahora, digamos, ¿no? Entonces lo importante es que esos déficits sean controlados, sean manejados, sean utilizados con un efecto claramente de política fiscal y no sea un déficit por un mal gasto de los recursos. Y también puede haber superávit, y el superávit no es tampoco bueno, porque el superávit quiere decir que nosotros estamos sacando de la economía a través de los recursos fondos que no está necesitando el Estado, por un lado, o bien le han autorizado erogaciones para que realice el Poder Ejecutivo de acuerdo a un plan de gobierno y no se ha cumplido ese plan. Entonces, fíjense cómo ha evolucionado, que un dato que es importante verlo, Bolívar cuando analiza los presupuestos, él los llama estático y dinámico, a este no lo incluye, ¿sí? No incluye el principio de equilibrio. Ahora el otro que tenemos es el de procedencia, que tiene que ver con la anticipación, ¿sí? Es con que el presupuesto se debe sancionar con anterioridad a que comience su ejercicio. Es decir, este año 2020, tanto los distintos niveles del gobierno tienen que aprobar el presupuesto del ejercicio 2021. A eso se denomina anticipación o procedencia. Tenemos el caso concreto de la Nación y también Formosa, que ha prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior, pero la idea es que se aprueben, como Misiones lo ha hecho, Misiones lo aprobó el año pasado en octubre, o sea que 2 meses y medio antes de que comience el ejercicio 2020, el gobernador y todos los ministros responsables de las áreas sabían cuál era el presupuesto que la Cámara le había aprobado. Luego tenemos el de anualidad. Este principio de anualidad es un principio importantísimo que nos habla que el presupuesto debe ser anual, debe ser votado una vez, tampoco lo considera al de anualidad Bolívar. Y el principio de la anualidad es importante destacarlo acá, que no quiere decir que es solamente por un año, porque puede haber presupuestos plurianuales que cumplen con el principio de anualidad, ¿sí? Lo que nos dice que no pueden ser por periodos menores de un año, o sea, no puede haber un presupuesto de 6 meses, un presupuesto de 18 meses, sí un presupuesto de 24, de 36 o de 48. La provincia de Misiones permite el presupuesto plurianual hasta un máximo de 3 ejercicios, ¿sí? Entonces la anualidad quiere decir que no puede ser por periodos intermedios, digamos. El
El otro principio que estamos viendo según Villegas es el de transparencia. Transparencia tiene que ver con los actos de publicidad, ¿sí? Dar a conocer las cuentas públicas es un aspecto esencial. Con los nuevos modelos de gestión que nosotros estamos mirando, hay que relacionarlos, hay que buscar la manera de que el presupuesto llegue a todos los ciudadanos, que conozcan no solo su sanción primaria, sino cómo se ha ido ejecutando, para que también el ciudadano pueda entender cómo se están manejando las cuentas públicas. Y ahí va a venir otro principio que lo vamos a ver con Bolívar, que es el de claridad, digamos, para que se pueda entender. Entonces, el de transparencia está relacionado, como dijimos, con el de claridad, ¿sí? Y en todo el proceso presupuestario, en todo el proceso y en las etapas que lleva adelante del presupuesto, se tiene que estar dado la idea de la publicidad del presupuesto. ¿Qué es lo que plantea Bolívar? Bolívar nos plantea, como dijimos, dos tipos de principios. Él nos habla de los principios estáticos y nos habla de los principios dinámicos. ¿Qué se refiere cuando habla de los principios estáticos? Son a todo lo que tiene que ver con el contenido y la forma del presupuesto. En cambio, los dinámicos, él lo que nos habla es con la preparación y la ejecución del mismo. Entonces, al hablar de los estáticos, nos habla de la universalidad, que ya lo vimos, la no afectación, que ya lo vimos, la unidad, que ya lo vimos, la claridad, que es uno que tiene que ver con la transparencia. Los dinámicos nos habla de la exactitud, de la anticipación, que ya lo vimos, de la especialidad. Y nos habla también de la publicidad y transparencia, y él nos agrega algunas reglas que no tienen el concepto de principios, como es la exclusividad, la economía, el equilibrio y la flexibilidad. Fíjense cómo al equilibrio lo saca de principio y lo pone como regla. Cuando habla de claridad, que es lo que ya vimos, agrega el de claridad, que debe tener un orden que lo haga entendible, ¿sí? Que tiene que estar sistematizado el presupuesto, que no tiene que sufrir excesivos tecnicismos que hacen que no se entienda. Y cuando hay excesivos tecnicismos que no se pueden entender, quiere decir que o hay burócratas construyendo el presupuesto, o hay alguna intención de que algo no se quiera entender, ¿sí? ¿Y para quién está dirigido esa claridad? Primero, cuando se hace el proyecto de presupuesto, para que los legisladores lo entiendan, cuál es el plan de gobierno que quiere hacer el Poder Ejecutivo. Luego también tiene que ser muy claro para los que tienen la responsabilidad de administrar, los responsables de ejecutar ese presupuesto, también para aquellos que lo tienen que controlar, y sobre todo también para que el ciudadano con una formación medianamente culta pueda entender de qué es lo que se está hablando, ¿sí? Esto es un principio que Bolívar agrega. También nos agrega el de exactitud, ¿sí? Que son los recursos y gastos que tienen que ser exactos, lo que realmente se necesitan, que sean veraces, que no exista una o sobreestimación ni de gasto ni de recursos. Y tenemos que señalar que la inflación nos hace socavar este principio de exactitud. ¿Qué es una regla interesante que nos incluye Bolívar para que se van a transformar en principio? La exclusividad. Como hablábamos ¿se acuerdan cuando hablábamos de la ley formal? Bueno, el presupuesto debe incluir aspectos, no debe incluir aspectos que sean ajenos al presupuesto, ¿sí? Por eso Argentina la toma como una ley formal.
Hay que ver entre los articulados y en los textos que no se incluyan ninguno aspecto de ellos. Si bien la Constitución nuestra no nos habla, la ley, el artículo 20 de la ley 24.156 de Administración Financiera Nacional dice que la ley de presupuesto no debe contener disposición alguna de carácter permanente, que no pueden crear ni suprimir o modificar tributos, impuestos, como hablamos en el anterior, y tampoco se puede reformar la ley que está vigente, etc. Cuando uno habla de la regla de la economía, incluye la palabra eficiencia, ¿sí? Que nosotros tenemos que ver la manera de que con el menor gasto que realizamos obtengamos el mayor resultado. Ser eficientes en la ejecución de esos recursos que son escasos. Volvemos a decir que el equilibrio está ausente en Bolívar. Sostiene que pueden existir déficits, como ya lo planteamos, pero ojo que no hay que abusar de él, porque después hay que hacer frente más adelante y va a impactar en las generaciones futuras. Una regla que agrega, que es interesante en los modelos de gestión de mayor demanda de la sociedad, es la flexibilidad, ¿sí? La flexibilidad la tenemos que entender también como una credibilidad, como un crédito político que le da el poder legislador al poder ejecutivo, ¿sí? Porque debe haber alguna capacidad de acción rápida que para determinadas circunstancias que se presenten en la vida cotidiana de la gestión pública, como la que tenemos la pandemia o alguna situación de catástrofe que exista, debe actuar rápidamente, efectivamente, pero con mucha disciplina fiscal, con mucha prudencia, para poder luego controlar ese gasto, pero le permite que no tenga que cumplir con todo el proceso y requisito, porque no vamos a estar siendo eficiente a la hora de resolver, ni eficacia a la hora de resolver el problema que se presenta, ¿sí? Entonces, la idea es que se pueda incluir o introducir modificaciones del Poder Ejecutivo en función de, como estamos diciendo, a situaciones que no estaban previstas al momento de saltearlo, al momento de sancionarlo. Bueno, con estos principios podemos agregar algunos interesantes, que son los principios constitucionales. Estos principios constitucionales, que ustedes se va a desprender la proporcionalidad, analicen la Constitución Nacional y la solidaridad, lo van a encontrar en la Constitución cuando estos principios se manejan también en el inciso 2 y después en el inciso 8. Y ahí, fíjense que nos habla de todos estos principios que nosotros un poco vimos, agrega la de programación, que el gobierno tiene que programar y planificar su acción, la unidad que lo vimos, la legalidad. El principio de legalidad es que el presupuesto necesariamente tiene que ser sancionado por una norma legislativa, y lo señalado en el inciso 2 del párrafo 3 tiene que ver con el desarrollo humano y con la importancia que el presupuesto le dé al crecimiento equitativo de toda la zona geográfica del país. Muchas gracias.